entender, comprender cuál es el propósito de que esta mañana hayamos venido. La verdad no es casualidad. No creo que sea rutinario, y si así es, arrepintámonos en esta mañana y digámosle al Señor que ponga en nosotros el deseo, el anhelo de que cuando vengamos aquí sea para eso, para adorar, para exaltar su nombre más que mirar a los demás. Que aunque es importante vernos de verdad, es una bendición verles a cada uno. Estas 2 semanas que estuve fuera, les extrañé, no encontré una iglesia donde congregarme. Fueron días ajetreados, pero leyendo la escritura, orando al Señor, tomando un tiempo, aunque les extrañé, mi espíritu estaba con ustedes en ese deseo de alabar, de adorar al Señor. Oremos al Señor esta mañana, hermanos, y pidámosle su ayuda. Dios, te damos gracias esta mañana, bendito Señor. Gracias por el día que nos das la vida, Señor, y todas las cosas que son necesarias para el sostenimiento de nuestra vida. Pero sobre todo, gracias, Señor, por tu presencia, por tu gracia y tu favor. Padre, somos indignos, no merecemos nada, Señor, y tú lo has hecho todo por nosotros. Gracias por la paciencia con la que has tratado con cada uno de nosotros, Padre, con la gracia y el favor que nos ayuda todos los días a ponernos de pie, Señor, y a perseverar en tu gracia. Permite que sea con gratitud, con gozo, Señor, con alegría el venir, Señor, siempre delante de ti, el caminar contigo, Señor, pues sin ti estaríamos perdidos. Habla esta mañana en nuestras vidas. Danos un corazón quebrantado, arrepentido, dispuesto a escuchar, pero también a poner en práctica, Señor, lo que nos enseñas a través de este día, a través de las predicaciones que vamos a tener, a través del canto, Señor, y hacer de nuestra vida una vida devocional, una vida de caminar contigo, Señor, de anhelar tu presencia, de escuchar tu voz, de ser como ofrendas delante de ti en olor fragante, que suban delante de tu presencia cada día, Señor, y de tener un testimonio vivo, un testimonio claro que los incrédulos puedan palpar, Señor, y ver en nosotros tu gracia y tu favor, que no es en vano lo que hemos recibido, Señor, que no es en vano el tiempo que pasamos aquí, Señor. Y si hay alguien esta mañana que menosprecia este día, Señor, habla, trata con él, Señor, y ayúdale, convéncele de su error y muéstrale cuán deleitoso, cuán precioso es habitar, Señor, juntos en armonía en tu presencia. Tu palabra nos los dice. Gracias, Señor, por tu fidelidad, gracias por el privilegio. Usa mi vida, Señor, ayúdame, sabes que soy torpe, pero Señor, que este tiempo sea de edificación, sobre todo de aceptación delante de ti. Te alabamos, te bendecimos, Señor, porque eres digno en Cristo Jesús. Amén. Vamos rapidito, por favor, al libro de Hechos, capítulo 5. Ya se conocen el pasaje, muchas veces se nos ha predicado acerca de esto, pero quiero tratar un tema especial esta mañana, hermanos. Muchas veces hemos sido negligentes en nuestra vida cristiana, nos adaptamos al ritmo y al estilo que se vive en la vida. Ahora que estuve en la Ciudad de México, tuvimos la oportunidad de ir, estar ahí de un día, y de verdad que es una ciudad, y a pesar de que era tiempos de vacaciones, se vive corriendo allí todo el tiempo, no alcanza el día, es una presión, es desesperante de verdad el tráfico, la gente al caminar te atropellan, no, es tremendo de verdad vivir en la Ciudad de México, pero es una ciudad muy bella, muy bonita. Yo disfruté el tiempo que estuve allí. La compañía con el hermano que nos hospedó es el pastor que va a estar en la conferencia de varones, de verdad que fue de bendición a nuestra vida, así que le animo, hagamos planes para estar en esta conferencia, sé que va a bendecir nuestras vidas, y invertamos un tiempo en el Señor para que podamos seguir creciendo. Dice el pasaje, capítulo 5, verso 1 al 11, vamos a estar trabajando, ¿lo tiene allí? Dice así: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué mentiste al Espíritu Santo y sustrajiste del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron.
Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué consentiste en tentar el espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. El título de esta meditación es una pequeña meditación, hermanos, y quiero que seamos conscientes y la llevemos en nuestro corazón y busquemos examinarnos sobre todo a nosotros a través de la palabra de Dios y empecemos a caminar como Dios demanda, ¿no? El peligro de menospreciar la obra de Cristo. Y muchas veces como creyentes estamos tan acostumbrados, le decía, yo platicaba con el pastor en la Ciudad de México, que no, para mí esto es normal, hermano, pero para mí no, para mí es estresante esta situación. Y de la misma manera muchas veces nuestra vida como creyentes se vuelve rutinaria. Y nos acostumbramos a lo habitual, a hacer, a no hacer, a decir, a no decir, a dar, a no dar. Y es costumbre, hermanos. Yo tenía muy en cuenta, y algunas veces el pastor de la semana pasada y nuestro hermano Rigo predicaban acerca de los propósitos de Año Nuevo y hacemos tantas cosas que queremos hacer, pero muchas veces las hacemos en nuestras emociones, en nuestros sentimientos y no con el sentido que debiéramos hacer. La Escritura nos dice que aquellos que somos hijos de Dios, todas las cosas que hagamos en nuestra vida deben de ser como para el Señor, para agradar a Él, para exaltarlo a Él, para alabarlo a Él. Cada una de las decisiones que en nuestra vida tomamos debe de ser con ese fin como hijos de Dios, ya que nuestra vida no nos pertenece y no la vivimos para nosotros, la vivimos para el Señor. Y tengamos cuidado cómo caminamos como hijos de Dios. Gracias a Dios hoy en día la justicia de Dios nos imparte muchas veces de manera instantánea. Porque si Dios obrara de esa manera, ¿cuántos de nosotros ya no estaríamos aquí este día? ¿Cuántos de nosotros hubiésemos caído muertos, fulminados en un instante? Porque se nos olvida que tenemos un Dios santo, un Dios justo, un Dios perfecto, que sí es cierto, Dios es amor. Y nos ama con amor inefable, con un amor incomprensible, que a veces nuestra conciencia, nuestra mente no puede comprender, porque es tan vasto, es tan grande, es tan inmenso. Pero también Dios es justo y tiene paciencia de ti y de mí. Una y muchas veces, una y otra vez ha tenido paciencia y no nos ha pagado conforme a nuestras obras. La gente incrédula tiene ese atributo de Dios, lo tiene bien claro y bien definido. Dios es amor y creen que porque Dios es amor no van a ir al infierno. Dios los tiene que perdonar. Y si bien su amor es real, de verdad, también tu justicia, y tarde que temprano tú y yo vamos a estar delante de ese Dios respondiendo a nuestra manera de conducirnos y vivir. Dice el pasaje, pero cierto hombre llamado Ananías con su mujer vendió una heredad. No sabemos, sin duda alguna era un hombre que pertenecía a la iglesia, que participaba de las cosas de la iglesia, que estaba en la iglesia, pero mira, no lo califica como discípulo, como hijo de Dios, sino que le dice cierto hombre. A mí me cuesta trabajo llamar a una persona que no conozco, que acaba de llegar, hermano, cuando llega a la iglesia. Yo sé que es la costumbre y a todos les llamamos hermano. He visto gente que se incomoda, ¿sí? Y ya porque vino a la iglesia, porque incluso dentro de nosotros, muchos de nosotros venimos a la iglesia por todo, pero menos con el propósito principal de alabar, de honrar a Dios. A muchos nos gusta que nos llamen hermanos, y como los fariseos caminando dentro en la gente, que todos los saludaran, que todos les aplaudieran, que todos los admiraran, que todos les reconocieran las obras que hacían y que les llamaran rabí, que les llamaran maestro, dice el Señor. Pero no verdaderamente siempre ese es un discípulo. No sabemos, no da mucha explicación la palabra. Traté de investigar un poco. Sin duda alguna era judío Ananías.
Era un hombre que conocía a través del tiempo la palabra de Dios, ya que en ese tiempo todos los judíos conocían, si algo tenían era estudiar la Torá, los primeros 5 de la Escritura, libros de la Escritura, perdón, ellos conocían la palabra de Dios, pero no pertenecía al pueblo de Jesús. No sé si la iglesia este hombre estaba tan involucrado, pero en este pasaje vemos que es cierto, y es donde es la única parte donde se menciona a este hombre, porque hay otro que también, otros Ananías en la historia de Israel o en la historia bíblica, pero en este sentido nada más una sola vez en este pasaje se habla. Cierto hombre, dice. Y aunque la iglesia estaba creciendo, recordemos que un pasaje anterior habla que la iglesia tenía todo en común y la gente vendía sus propiedades y compartía de lo vendido con la iglesia, lo traían a los pies de los discípulos, que eran los que administraban, y ellos entregaban todo el dinero para que ellos determinaran cómo se iba a usar. Particularmente a mí no me gusta mucho cuando la iglesia o el pastor o el que está dirigiendo toca el área de las finanzas a la iglesia. Yo no sé por qué se nos tiene que exhortar a aquellos que somos cristianos a que debemos dar lo que tenemos que dar. Porque tiene que ser una carga para nosotros el ofrendar a la iglesia. Y cada domingo se nos tiene que recordar que tenemos que ofrendar. Usted ya sabe. Mira, si vamos a los pasajes donde Jesús habla de la ofrenda o de lo que damos al Señor, y me encanta ese pasaje. No sé por qué lo menciona a esta viuda. Sabes que en el tiempo de Jesús una viuda no tenía nada. Una viuda sola estaba desamparada. Era una viuda pobre, no como las de ahora que tenemos. No tenía a veces ni dónde vivir. Una viuda pobre era no tener nada, sola, desamparada. Y dice que el Señor le elogia. Vemos a través de ese pasaje que echó 2 moneditas. No valían nada esas moneditas en su tiempo, y en nuestro tiempo menos. Y el Señor le reconoce. Esta viuda pobre echó más que todos. Y la gente echaba. Pero ve el sentido que tiene cuando tú das con convicción. ¿O por qué lo haces? ¿En qué podían servir esas 2 monedas? Bueno, en las manos del administrador nada, no sirven para nada. Pero en las manos de Dios, cuando se hace correctamente, Dios hace maravillas. Y de eso se trata, de que Dios haga maravillas con lo que nosotros estamos dando. ¿Por qué se nos recuerda a cada rato? He traído invitados, han venido invitados y se incomodan. ¿Por qué? Porque desafortunadamente a lo largo de las iglesias tenemos una fama de malos administradores, de pastores que roban, de gente que tranza, de gente que hace cosas indebidas, que incluso que hace negocio con la misma iglesia. Y en parte es verdad. En parte es verdad. Desafortunadamente muchos hombres han usado el evangelio, las iglesias, para enriquecerse. Pero nuestra iglesia debiera caminar, si estamos en la verdad. Recordemos que somos la iglesia bíblica o iglesia bautista bíblica a la vez. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro gobierno es la Escritura, y conforme a la Escritura nosotros debiéramos vivir. No da muchos detalles de este hombre la Escritura, pero él vendió una heredad, era parte de la comunidad cristiana, y vamos a vender la heredad. Pero el problema es ese. Muchas veces en nuestras vidas, hermanos, no se puede servir a Dios y al dinero. No podemos honrar a Dios con nuestros bienes cuando hay avaricia en el corazón del creyente. Y a lo largo de la Escritura Dios nos habla de contentamiento, de confianza, de esperanza, de poner lo que nosotros somos y lo que nosotros tenemos a sus pies. De tal manera que Él nos ayude y nos dirija con sabiduría, con entendimiento. Este año es de propósito, hablaban los predicadores de la semana pasada. Y también nos llevaban a que decidamos que en este año, a partir de este tiempo, nuestras decisiones sean dirigidas a la dirección, a la voluntad del Señor, en las cosas que queremos hacer. Y cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, Él se encarga de las cosas difíciles. No acabamos frustrados.
Si tan solo, hermano, meditáramos un poquito más en cuanto a nuestra manera de vivir y a nuestros proyectos, a nuestros anhelos, a nuestros deseos, nos vamos a dar cuenta que muchos de ellos Dios está en el último lugar. No es malo que usted haga ejercicio. Si su propósito este año fue bajar de peso, ir al gimnasio, ¿cuál es el propósito de ir al gimnasio? ¿Sí? Quiere presumir en el caso de las hermanas las curvas, en el caso de los hermanos sus brazos, sus pechos, sus pectorales. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la razón? En todas las decisiones debe de estar orientada a la alabanza del Señor. Este hombre sustrajo de la cantidad, dice, sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte lo puso a los pies de los discípulos. Algo que he aprendido a lo largo de mi vida cristiana, hermano, es que cuando Dios pone en mi corazón algo, siempre lo lleva a oración y a meditarlo. De verdad que los hermanos que trabajan en misiones, he conocido algunos, he tenido la bendición de ir con algunos de ellos al lugar de trabajo. Este año tenemos planeado, mi esposa y yo, visitar a uno de ellos que ya tiene rato que no hemos podido ir. Él estuvo con nosotros en una de las conferencias de misiones el año antepasado y pudimos ver, yo pude ver esa alegría, ese gozo en él, cómo la iglesia lo apoyó, lo animó. Tengo un tiempo para hablarle, de repente una vez, 2 veces al mes le echo una llamada: pastor, ¿cómo está? Estamos orando por ti. Y decidimos apoyarlo como familia. Pero siempre llevo a oración al Señor, ayúdame, que no sea una emoción, un sentimiento, porque sabe, y se lo voy a decir, no me gusta mucho cuando decidimos como iglesia apoyar en el momento que está el predicador aquí. Vamos a apoyarlos y vamos a apoyarlos, todos levantamos las manos, está bien. Pero realmente, ¿cuánto hemos cumplido con esa ofrenda? ¿Cuánto hemos cumplido? ¿O cuál fue mejor? ¿Cuál fue la motivación o cuál fue la razón que me motivó a mí a levantar la mano y a comprometerme durante 1, 2 o 3 años a apoyarlos? Porque si es nuestra emoción, definitivamente estamos fritos. Vamos a empezar bien y al cabo del año vamos a terminar. Como decía el pastor ahorita, algunos de nosotros hemos cambiado lo que normalmente damos como diezmo y ahora lo estamos echando a ofrendas misioneras porque nos hicimos compromisos que no podemos cumplir y acabamos terminando mal. Y a que el administra sea un dolor de cabeza para él porque no sabe cómo acomodar lo que está administrando porque ya no alcanzó. No sé qué le fueron las razones que motivaron a Ananías. Y sin duda alguna fue la emoción de ayudar a la iglesia. Pero en este pasaje no vemos que esa fue la razón principal. ¿Sí? No sé si fue el deseo de que lo aplaudieran. El hermano Ananías ha vendido una heredad y ha traído todo lo que dio. ¿Ser reconocido por los hermanos? ¿Sabes? Estuve en una iglesia que se levantaban promesas de fe, hermanos. Y en algún momento me tocó ayudar a contar, sobre todo a contar. La mayoría de los sobres iban vacíos, no llevaban nada. Pero sin embargo habían sido echados en el cesto de las ofrendas. No sé con qué propósito. Espero que no suceda esto acá. Que los hermanos que cuentan, por lo menos cada vez que cuenta el sobre lleve lo que se le echó. ¿Pero qué motivó a este hombre? Sin duda alguna fue el aparentar, el ser reconocido. Y sabe, cuando nosotros buscamos agradar a los hombres, siempre va a ser un fracaso en nuestras vidas. Siempre he creído que mi ofrenda, mi diezmo es en secreto. No tiene que saberlo nadie. Y no estoy de acuerdo, de verdad, no sé por qué, yo le decía al principio, no sé por qué tienen que estar arriándonos, exhortándonos siempre a que demos. ¿Sí? No estoy de acuerdo que yo tenga que poner mi nombre para que se den cuenta mis hermanos que administran. Yo sé que lo hacen por control. Cuando yo me comprometí a dar para misiones y a ver si estoy dando. No me gusta que sepan que yo estoy diezmando. Además, si yo paso desapercibido, no me interesa. Mi ofrenda no es para impactarlos a ellos, es para honrar al Señor. Y así debe ser en nuestra vida. No tiene por qué saber el pastor que yo estoy diezmando. El que tiene que saberlo es Dios. Y sobre todo las intenciones de mi corazón cuando yo le doy. Mira lo que dice el 3. Y le dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón
para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeres el precio de la heredad. Cuando nosotros aparentamos, hermanos, mira lo que dice, no engaña a la iglesia. La intención de Ananías no es engañar a los hermanos, porque Pedro le dice, no engañaste a los hombres. ¿Por qué tentaste al Espíritu? No dice por qué nos tientas a nosotros o por qué estás tentando a la iglesia. Dice por qué tentaste al Espíritu Santo. ¿Por qué quieres burlarte de Dios en la presencia sabiendo que Dios es omnisciente? Que Dios todo lo mira hasta lo más profundo que hay en mi corazón. Dios lo conoce. Delante de Él yo estoy desnudo. No hay una cosa que se pueda esconder en la presencia de Dios, hermanos, hermanas. Y tú puedes engañar al pastor, al administrador, al predicador, a quien tú quieras, pero a Dios no lo podemos engañar. Dios es santo, además es perfecto, y con temor y reverencia tú y yo debiéramos caminar. Con temor todos los días, no a la ligera. Mira, si profundizáramos un poco más en el estudio, y me encantan los miércoles que hay estudio, y verles ahí a ustedes apuntando, anotando en sus libretas, porque la verdad es necesario que aprendamos. Me impactó la oficina que tiene el pastor con el que fui, y no es un hombre que tiene dinero. Él ha invertido su salario en comprar libros, en comprar enciclopedias, en comprar diccionarios, en comprar libros que le ayudan a crecer, a el conocimiento, a enriquecer su conocimiento acerca de Dios. Y a muchas veces a nosotros como iglesia nos cuesta trabajo comprar una Biblia. ¿Sí? Preferimos comprar un buen teléfono, pero no un buen comentario bíblico, no una buena Biblia de estudio. Y es por ello nuestra ignorancia espiritual muchas veces. Por eso que muchas veces ignoramos a la santidad, el poder y la magnificencia que Dios tiene para nosotros. No sé qué pasó en Ananías. Reteniéndola, le dice el apóstol Pedro, ¿no se te quedaba a ti vendida? ¿No estaba en tu poder? Porque no has mentido a los hombres sino a Dios. ¿Por qué tenía que aparentar? ¿Por qué tenía que levantarse y decir yo? Era tan fácil y tan sencillo. Hermano Pedro, vendí mi propiedad, pero quiero donar esta cantidad a la iglesia. Con ella lo que te plazca. Era suyo. Era de él. El dinero que tú trabajas, literalmente a lo mejor es tuyo porque tú te lo ganaste, pero ¿qué no obró en ti para realizar lo que realizaste? Si consideramos realmente a la luz de la Escritura como hijos de Dios, lo que somos delante de Dios, todo le pertenece a Él. Nada es nuestro, hermano. No hay una cosa tuya, ni siquiera el aire que respiras. Dios nos los ha dado. Cada cosa que acontece alrededor de nuestra vida viene por gracia, por obra y por amor de Dios. No es que tú eres tan guapo y te lo ganaste, no. Esta semana que estuve de vacaciones, déjame te digo, hasta pesadillas tuve, porque es triste ver la condición en que esta gente vive. No había una casa donde no hubiera un altar a sus ídolos, y todos bien adornados, bien detallados. No queremos comprar un libro para, no sé, cómo educar a mis hijos. Libro bíblico que me va a ayudar a controlar ese mal carácter que tengo, a conocer, a tratar a mi esposa como esposo que soy, a cómo mantenerme en santidad como jóvenes, a cómo vivir en el fuego del Espíritu Santo y buscar siempre agradar a Dios, cómo honrar a mis padres, cómo tratar a los demás, cómo ser un buen empleado en mi trabajo de tal manera, no que me reconozcan, sino que reconozcan lo que Dios ha hecho en mi vida, y por ello soy ese buen empleado que da buenos resultados y no andan batallando con impuntualidad, con quejas y con inconformidad. He estado en lugares donde creo que todos, aquellos que hemos sido empleados en alguna compañía, cuando tú entras no llega y hace lo que quieres, primero pasas por un filtro y te hacen llenar, te hacen ver que veas tus responsabilidades y obligaciones. Sí, te dan tus privilegios que tienes, de los que vas a gozar, pero también tus responsabilidades. Y al último te dicen vas a ganar tanto, ¿estás de acuerdo? Firmas.
Y tú tienes que firmar ahí, si no, no eres parte de la empresa. Pero resulta que a cabo del tiempo estás inconforme con lo que firmaste, que estabas de acuerdo que ibas a ganar. Y muchos acaban robando, sacando partes de la fábrica. Platicaba con un amigo esta semana, él es guardia de seguridad del ESMAR, y para mí se me hace increíble que en este tiempo haya gente que va y roba. Dijo, no, hemos agarrado un montón de gente, a veces todos van trajeados. Dijo, los que más roban son los que mejores vestidos van y se queman por 50, 60 pesos. Pero ¿por qué la inconformidad como hijos de Dios? ¿Por qué nos quejamos tanto? Por eso siempre le digo a mis hermanos jóvenes, estudien, chicos, prepárense. Invierte tiempo en lo que en tu futuro va a añadir bendición y podrá ser de bendición para otro, porque no es lo mismo que tengas, que puedas ayudar, no es lo mismo que ayudes con un salario de piso a un salario profesional. A lo mejor te va a alcanzar más para invertir más en la obra del Señor, para tener una mejor condición de vida. Y no se trata de que trabajemos por tener una vida mejor, carros mejores y casas mejores, no. Sino para que estas cosas no sean estorbo y dejemos de quitarnos de preocupaciones, porque el dinero no te alcanza. Tenemos una mala cultura de administración también. Gastamos más de lo que ganamos, y muchos de nosotros ahorita en enero acabamos empeñando el televisor o alguna cosa porque no nos alcanza para salir del mes. Y debemos predial, y debemos luz, y debemos agua, y vivimos colgados toda la vida. Y parece cosa increíble, pero es real. Hay gente que ni siquiera paga su luz. Pero los domingos cantamos, alabamos al Señor, somos los mejores cristianos, y aquí es donde más usamos esa máscara que tanto nos encanta ponernos y quitarnos cuando nos vamos. ¿Qué pasó con Ananías? Era de él. Era suyo lo que recibió del precio de su venta. ¿Sí? El pecado no fue que dio o que incluso sustrajo, sino que quiso aparentar, quiso impresionar y sobre todo quiso burlarse, no solo de los hermanos, sino de Dios mismo. Y como te decía, a Dios no lo podemos engañar, tú y yo jamás. Vamos a engañar nuestra mente y vamos a creer que somos cuando realmente no vivimos. ¿Qué pasaría si Dios ejerciera, la pregunta del principio, si Dios ejerciera su justicia instantáneamente en cada uno de nosotros? ¿Cuál sería nuestra condición? Delante de Dios no podemos ocultar, aquí en la iglesia, allá en la casa, allá en el trabajo, a la hora que sea, en la mañana, en la tarde, en la noche. Él sabe todo lo que hacemos y mira todo lo que vivimos. Pues tú puedes borrar, y muchas veces lo han dicho, tu historial de internet, pero ¿qué si Dios sabe todas las cosas? Tú puedes aparentar que eres un buen hermano, tú puedes levantar, y a veces es triste, hermano, que hacemos las cosas para impresionar, pero acabamos quedando mal después. Y yo siempre le digo a los hermanos, examine si puede, no tiene que comprometerse. Ahorita nosotros nos estamos comprometiendo como varones, porque la conferencia nos va a costar, queremos que todo salga de nosotros. No queremos ser carga para la iglesia, no queremos sacar de tesorería. Y acordamos cooperarnos, una cantidad pusimos, pero no, yo mi deseo es que no que usted dé la cantidad, sino que dé lo que pueda, que sea de su corazón. No puedo con esa cantidad, pero aquí está, hermano, lo que yo puedo darte es esto con todo mi corazón, y yo sé que hay gastos. Por eso siga viniendo a las reuniones de varones, varón como jefe de casa, usted que administra, si usted es el que administra. Aprendamos a administrarnos, aprendamos a vivir en orden en nuestra casa y a dar prioridad a las cosas importantes y no secundarias. ¿Sí? Hay que aprender a mirar más allá de lo que ven nuestros ojos. ¿Qué dicen muchas de las hermanas? No tengo que ponerme, no, está el closet lleno. A veces mi esposa me dice, qué bonito. Yo sé que cuando algo me dice que está bonito es porque lo quiere. Esa es la expresión de las hermanas. No es que te diga que está bonito para que lo veas, varón, porque lo quiere. Así son las hermanas, su corazón es así. Aquellos que estamos casados debiéramos saberlo. Y yo siempre le pregunto a mi esposa, ¿está bonito? Sí, está bonito. Sé que lo quieres. ¿Sí? ¿Lo necesitas? Dijo, ¿no?
Bueno, ya le damos prioridad. Cuando se puede lo compramos, ¿por qué no? Es un gustito de repente, se vale, hermanos. ¿Sí? Yo estoy en contra de que por el hermano, porque es misionero, debe de dormir en el piso. Debe de aguantarse con lo que tiene. De que el pastor en la iglesia tiene que hacer todo, total para eso le pago. Y tiene un mísero sueldo menos de lo que el que menos gana del sueldo mínimo. He platicado con el hermano Rigo algunas veces y mi deseo es que el pastor tenga el sueldo que la mayoría de nosotros tenemos en nuestra empresa. Y si se pudiera más. Ya es cuestión de él cómo se administra, cómo lleva sus finanzas. Pero sí darle un salario digno. Y para ello requiere que tú y yo nos comprometamos y nos esforcemos, hermano. Que conozcamos cuál es la intención, principalmente la razón por la que tú y yo, cuando ofrendamos o damos algo, ¿por qué lo hacemos? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Si tan solo pensáramos un poquito cada vez que tú y yo nos comprometemos, con quién más que nada nos estamos comprometiendo, no tomaríamos decisiones a la ligera y lo que administran no tendrían que andar batallando, te lo aseguro. Pero si entendiéramos lo que conlleva, hermano, hermana, es tratar de agradar a Dios, de honrarlo, de a través de ese poquito que yo puedo dar, pero que es con todo mi corazón, como una ofrenda que adora, que alaba, que exalta el nombre de Dios. Con esa intención, con pureza, con santidad, con amor y gratitud. De darlo, aunque sea ese peso que yo doy, con toda mi gratitud, Señor, haz con él lo que tú puedas hacer. Conocí hace tiempo a un hermano, tenía una posición estable, pero él no era de los que le gustaba andar regalando dinero. Él siempre oraba: Señor, ayúdame, pon mi corazón a quien tengo que darle, cuando debo de darle. Porque no siempre es dar y dar y dar. No, así no se hacen las cosas, hermano. Y recuerdo que él decía una vez: hermano, yo siempre en la alabanza, en el tiempo de servicio, yo adoro al Señor, y a veces el Señor al principio siempre me pone esa necesidad de a la persona que voy a ayudar esa semana. Y empezó el servicio y cantando, y el Señor puso en mi corazón ayudar a un hermano, pero yo dije: Señor, estoy emocionado en la alabanza. Esta semana me fue mal, no traigo dinero, tengo 200 pesos ahí que me quedan, que no tengo para dónde gastarlos, pero son libres. Y dijo: pues esos 200 son los que necesito. Dice que fue lo que escuchó. Y él siguió cantando: bueno, Señor, si al final del servicio es verdad, bueno, ya iré con el hermano. Sí, efectivamente terminó el servicio. Él se acercó al hermano, le abrazó y le puso el billete en la mano. Le dijo: hermano, Dios te bendiga, Dios puso esto en mi corazón, y se fue. Dice: hermano, yo no sabía, es más, ni me acordaba, sino que su esposa platicando, yo no sé cómo Dios hace que el dinero rinda. 200 pesos yo me lo gasto en nada, dijo. Pero ese hermano se compró de comer para él y sus 2 niñas y su esposa. Encontró a una persona que necesitaba y le dio todavía la mitad. O sea, yo no sé cómo le hizo. Yo: hermano, dame la receta, ¿no? Porque si quedándome con todo no me alcanza. Hizo un montón de cosas, hermano, pero no era él, era Dios a través de su vida, con lo que tú haces. Y a veces somos tan duros, tan mezquinos, que el Señor pone eso en nuestro corazón y preferimos muchas veces quedarnos que ser de bendición. Si tan solo entendiéramos, hermanos, la magnitud y el impacto que lleva cuando nosotros al dar obedecemos a Dios y lo hacemos con ese propósito de agradar a Dios. Yo creo que nuestras vidas serían diferentes. Nuestra iglesia sería diferente, porque entonces no daríamos porque tenemos que dar. Y no te digo que des todo, no se trata de que des todo lo que tienes y te quedes sin nada, porque también he conocido personas que en su casa están batallando, pero en la calle son generosos. No, Dios no te llama a que des todo lo que tú tienes en la mano. Si puedes hacerlo, hazlo, pero ese no es el propósito. No se trata de que te quedes en la calle por darle a la iglesia. Porque entonces se cumple el dicho ese que dice que eres candil de la calle, oscuridad de tu casa. Ya eres bien buen hermano, pero en casa eres miserable, mezquino con tu familia.
No, con el propósito y cuando debo y cómo debo. Entonces no tendríamos que escuchar cada domingo que hay que pagar esto, hay que pagar el otro, porque cuando tú y yo cumplimos responsablemente, es suficiente. Es suficiente, hermanos. Y cuando tú y yo aprendemos a ser generosos, hermano, y te lo digo por experiencia, Dios abre bendición sobre tu vida y sobre mi vida. Dios obra bendición en medio de nuestra necesidad y nuestra pobreza. Cuando pensamos que no tenemos, Dios se las ingenia de una manera sorprendente, que Él abre puertas de quien menos esperas. Y Él suple tu necesidad cada día, cada momento de tu vida. Pero llévale a Dios tu carga. No pienses que porque Él es omnisciente y todo lo sabe, Él es tu mente y tú te acomodas en tu sillón y esperas a que todo caiga del cielo. Dios no funciona así, perdóname. Como hijos de Dios, nosotros caminamos con Dios todos los días y oramos a Dios no porque Él no sepa y porque Él necesite, sino porque Él quiere que tú y yo, al caminar con Él, conozca lo que hay en tu corazón y en tu vida, hermano, hermana. Dios sabe cada una de las necesidades que tienes, pero también sabe de las cosas que están extras en tu vida. Y Él quiere darnos una dirección sabia con entendimiento. Pero si solo entendiéramos que cada vez que actuamos de una manera incorrecta, no engañamos a los hombres, sino es contra Dios, contra quien pecamos y a quien estamos tentando. Y a veces las consecuencias son graves, hermano. Como en este caso, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Una de las cosas que escasea hoy en nuestras iglesias es el temor a Dios. El respeto a este lugar. Por eso es que ahora el hermano Rigo señalaba, nos vale, a veces entramos corriendo. Tú a tu trabajo no dices el lunes, ay, me duele la espalda y no quiero ir, ¿verdad que no? Porque te quitan el bono. Tú a tu trabajo no llegas tarde porque no hay bono de puntualidad, ¿verdad? Llueva, truene, relampaguee, nieve, haga frío, haga calor, aun cuando el camión te deje, tú procuras llegar puntual a tu trabajo. Porque a la iglesia nos da igual. A mí me choca cuando yo estoy adorando al Señor y viene el hermano y me empuja porque llegó tarde, ¿eh? Te lo digo de verdad. Y si llegas tarde, si te vas a sentar conmigo, no le voy a contestar, pero oh, qué molestia es que estás adorando, estás en la presencia del Señor cantando y viene el hermano y te empuja porque quiere sentarse donde tú estás porque llegó tarde el Señor. Y en la mayoría de las veces así somos. Yo entiendo que a veces se nos atora. Pero siempre, todos los días llegar tarde. Más bien es un problema ahí de conducta y de prioridades que es importante para ti. Pero te digo, a nuestro trabajo no llegamos tarde. Yo me molesta cuando me voy tarde al trabajo. Aunque soy el propio dueño, yo tengo una responsabilidad porque hay clientes que a las 9 llegan en el taller y yo los cité a las 9 y yo a las 9 tengo que estar para poder cumplir, dar mi servicio. Hay gente que me dice, llegas a la hora que quiere. No, créeme que no. A veces quisiera, pero no puedo. Tengo un compromiso. Tengo una responsabilidad. Y sobre todo la mayoría de ellos saben que soy cristiano. Que soy hijo de Dios. No puedo dar un mal testimonio, una mala impresión. Pero ¿por qué a la iglesia nos da igual cuando las indicaciones son no comamos, no bebamos cosas que manchan? Mira, estaban tan lindos. Yo te digo porque, y no es por falsa humildad, hermano. Yo me toca una semana, una vez al mes hacer la limpieza y cuando empezamos esos cojines estaban tan limpios, tan bonitos. Y ahora los volteas y hasta chicles tienen. ¿Por qué tienen que tener chicles pegados? El valor que tú y yo le damos a las cosas de Dios. Y hoy escasea el temor. Por eso es que hay falsos profetas que se autodominan. Hay pastores que se autoprestan de las finanzas de la iglesia. Hay quienes jinetean el dinero que no es de ellos, pero como trabajan para el Señor se dan el privilegio de decir, no, pues aquí trabajo, al rato lo repongo. No es tuyo. Hay quienes nos damos de lujo de pedir prestado y no pagar. No hagas eso. Por favor. Si no tienes para pagar, no pidas prestados. Si no tienes para dar, no nos comprometamos, no pasa nada. Nadie te va a condenar, nadie te va a criticar, nadie te va a señalar si no lo haces, hermano. Al contrario, oremos al Señor para que el día que quieras hacerlo, Dios provea y puedas hacerlo con libertad.
No se trata de impresionar, porque finalmente las apariencias son engañosas. Y muchas veces tu corazón acaba entristecido, y la obra que Dios está haciendo en ti, porque nos comprometemos emocionados sin meditar y contemplar lo que viene más adelante. Yo no te digo que no tengas fe, por ello se llama profesa de fe. Porque cuando yo me comprometo, y debe de ser concreto y claro a qué tiempo me voy a comprometer, con cuánto me voy a comprometer. Pero ese tiempo yo voy a doblar las rodillas, yo voy a ayunar si es necesario, yo voy a hacer muchas cosas, no para convencer a Dios, sino para que Dios a través de mi humillación Él vea mi corazón y mi deseo, que de verdad yo quiero ayudar, yo quiero aportar, yo quiero participar. No tenemos temor de Dios en las iglesias, por eso que hoy los pastores predican cualquier cosa, y la ignorancia en el pueblo de Dios, porque no estudiamos la Escritura. Me encanta cuando el coro participa y algunos cantan hermoso, hermanas, pero esas habilidades se aprenden. Yo puedo ensayar mucho, yo puedo practicar mucho, pero no significa siempre que estoy adorando a Dios. Al contrario, a lo mejor quiero pararme aquí para que vean qué bonito canto, qué bonito toco, qué bonito dirijo. Y eso es basura delante de Dios. Darle eso al Señor, traerle eso al Señor, al contrario, no te va a dejar crecer. Un corazón mezquino, apretado, siempre miserable, siempre quejándote. La Escritura dice que es mejor dar que recibir, pero siempre con sabiduría y con entendimiento. Y si de verdad que Dios es bueno, siempre provee. Cayó, expiró, dijo, y vino un gran temor a la iglesia. Si tan solo hoy en día el Señor se manifestara de vez en cuando con algunos de nosotros que somos mentirosos y nos jalara la oreja fuerte, entendiéramos que con Él no se juega, que no se trata de impresionarlo, sino amarlo, de obedecerlo, de honrarlo por lo que Él es, por lo que Él ha dicho, por lo que Él está haciendo en nosotros. ¿Sí? Temor, hermanos, en nuestra iglesia. Temor y reverencia a nuestro Dios, respeto a las cosas de Dios. Comprométase, hermanos. Algunas de ustedes, algunas de las hermanas están casadas con hermanos, con hombres o viceversa, incrédulos. Y porque vivimos una vida mediocre hablando espiritualmente, nos comportamos igual que los demás, no hay impacto en la vida del incrédulo. Es imposible, hermano. Y te lo dice un hombre que vivió con... Ustedes ven a la hermana Vero, ¿no está, verdad? Y la conocen, es una hermana que yo sé que muchas de ustedes aman, hermana, respetan y la quieren mucho. Pero si usted la hubieras conocido antes de venir al Señor, no te le arrima ni a 10 metros. Y me tocó batallar con ella, pero gracias a Dios, cuando Él hizo su obra en mí, mi vida fue de impacto para la vida de ella. El Señor la trajo a sus pies. Para Dios no hay cosas imposibles cuando tú y yo le creemos y le honramos y le amamos, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Pero algunas de nosotros he visto hermanas que aman más a sus maridos que a lo que puede pasar, se olvidan de que Dios es suficiente. Y ya predicamos alguna vez, el pastor ha predicado como 3 veces acerca de Noemí y Ruth, y mira estas mujeres solas, una mujer extranjera que no conocía al Dios de Israel, y sin embargo ella vino a refugiarse, y fue mucho mejor que tal vez si hubiera tenido 10, 15 hijos, porque estar a los pies bajo la cobertura del Altísimo no tiene precio. Ella lo entendió de esa manera, y yo creo que nosotros deberíamos entender quién es Dios para cada uno de nosotros. Entonces no estaríamos tan afanados y preocupados por esas cosas que atormentan nuestra vida, pero también tendríamos temor, respeto y reverencia por sus cosas. Aprenderíamos a ser puntuales, aprenderíamos a honrar, a amar este tiempo que estamos aquí. Venimos 2 veces a la semana, hermano, hermana. Yo sé que algunos tienen que trabajar porque su trabajo se lo pide, ¿sí? Y no te estoy diciendo que lo dejes de manera irresponsable, que van a comer tus hijos. Yo no voy a ir a darles, yo no voy a llevarte despensa todas las semanas, así que vamos a contemplar y a considerar, pero busquemos al Señor. Si el Señor me quiere trabajando en su obra el domingo, el Señor, a pesar de que yo tengo trabajo que me implica los domingos, el Señor va a acomodar el tiempo para que yo sirva en su casa y yo deje de trabajar el domingo, al tiempo del Señor, a la voluntad del Señor. Y a veces por razones emocionales nos volvemos irresponsables, hermano.
Y luego andamos batallando y nuestros hijos pagan el precio roto y más cuando son chicos. Y más cuando comen como si te odiaran, ¿verdad? Cayó y expiró en ese momento, dijo, y vino un gran temor sobre. Vino un gran temor, dice, sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. No eran los sepulcros como hoy en tiempo, nosotros todo una ceremonia. Bueno, en Estados Unidos está peor. Y yo sé que el luto duele, que es triste cuando pierdes a un ser querido, pero en esta etapa, mira, nadie lo lloró. Nadie extrañó al hermano Ananías. Dice que los jóvenes lo sacaron, le echaron un bulto, vámonos. Por lo regular eran hoyos en rocas donde estaban ya preparados los sepulcros, a los cuales iba y se metía y se les rodaba una piedra. Eran los sepulcros. Después, posteriormente, después de un año más o menos, esos huesos se sacaban y ya se ponían en una sepultura, ahora digamos un nicho, como acá lo llaman algunas veces, y ya se pone en la sepultura que se va a quedar para siempre. Pero en su mayoría la tradición judía así se manejaba, era llevarlo a ese lugar. Pero por el hermano de Ananías nadie lloró, nadie le extrañó en este caso. Y es terrible, es triste, hermano, que Dios traiga juicio de esta manera sobre nuestras vidas cuando no buscamos agradarlo a Él y ponemos nuestros intereses por sobre los intereses de Dios. Lo volvieron y lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas sucedió que entró su mujer no sabiéndolo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Hermanas, oye bien lo que te voy a decir. Aquellos que estamos casados, hermanos, y aquellas que están solteras también, hermanas. Como hijas de Dios, en la pareja, ustedes se convierten en el consejero del esposo. Mi mejor consejero no es el pastor, no es mi mejor amigo. Déjame te digo una cosa, He aprendido a escuchar a mi esposa a veces a rechinadientes, porque uno en su arrogancia, en su machismo, uno siempre tiene la razón, pero escuchar a tu esposa, hermano, de verdad hay tanta sabiduría que Dios ha puesto ahí para muchas cosas. Algunas a veces son soberbias, no vamos a quitar ello. Pero hay sabiduría, hermana. Hermano, escucha. ¿Sí? Y cuando tu esposa te dice, esposa, no tienen que estar de acuerdo con el marido en cosas que no estás de acuerdo. Si hay cosas, hay prácticas que no te agradan, que te incomodan, exprésalas. Pero hermanas, aconsejemos a nuestros maridos, seámosles estorbos para cuando hay cosas que no son correctas. ¿Qué le dijo Ananías tal vez? Zafira, vamos a decir que vendimos en tanto la heredad, que todo lo que nos dieron aquí está, pero nos vamos a quedar con una parte. Hoy está bien, pero jamás fue estorbo, jamás fue oposición. A veces nuestros hijos hacen lo que se les pega la gana y tú y yo como padres muchas veces no hacemos nada. Por ello la mayoría en los hogares no cristianos, incluso no cristianos, la mayoría de los hijos son un desastre. Y los que acaban pagando los platos rotos son los padres, porque ahí andan sufriendo. Hay mamás que sus hijos son unos tremendos gorilas de tamaño y edad, pero quieres tratarlo como si fuera un niño de 5 años. El muchacho es vicioso, borracho, irresponsable, pero tú dándole dinero. Y incluso va y a veces se vuelven ladrones y andas pagando lo que robó con tal de que a tu hijo no le pase nada. Y en lugar de ponerte a orar, ayunar, doblar tus rodillas por él, anda buscando ayuda psicológica porque el niño está traumado. ¿Ves cómo es incongruente nuestra vida cristiana muchas veces? Y deja tú los inconversos, ellos viven de esa manera, pero tú y yo tenemos sabiduría de Dios. Dios ha revelado nuestra vida a través de su palabra. Y es un manual de instrucciones para la vida como padres. En toda nuestra vida, para toda nuestra vida la hace integral en nuestro trabajo como empleados, como patrones, como hijos, como padres, como seres humanos, los cuales socializan con otras personas. Y la Escritura nos dice que tratemos a los demás como queremos ser tratados, que tengamos a los demás con mayor estima que a nuestras propias personas todavía. Porque ellos están hechos a imagen de Dios, aun cuando son incrédulos. Y nuestro propósito principal es que Dios llegue a su vida, porque así como ellos están sin Cristo, así estamos tú y yo. Aquellos que venimos del mundo, perdidos igual en su ignorancia.
Así que no pretendas, si a veces nosotros, sabiendo la palabra de Dios, nos comportamos como incrédulos, no pretenda que tu vecino, que es un borracho, que escucha música todo el día, entienda que tú quieres dormir. Ora por él. Impáctalo a través de tu manera de vivir. No lo impresiones con apariencias, porque esas se derrumban y es vergonzoso que te descubran en la mentira. Qué feo es ser descubierto cuando te agarran robando. Le preguntaba a este muchacho que es guardia, y luego, ¿cuál es la expresión de la persona? No, se quieren meterse en la tierra, dijo. Trágame tierra en ese momento. Vergonzoso, hermanos. Cuando tú le dices o cuando el pastor te dice, sí, yo voy a dar, voy a hacer, y resulta que jamás se acordó. ¿Por qué? Porque quiso quedar bien contigo, porque quisiste quedar bien con alguien. Y resulta que no cumpliste, y aquel se quedó con la esperanza de que ibas a darle o ayudarle o hacer lo que dijiste que iba a hacer, y resulta que a ti fue como el saludo de buenos días, buenas tardes. No le diste importancia y lastimaste el corazón de otra persona. Le diste falsas esperanzas a alguien que tal vez podía haber hecho otra cosa cuando tú prácticamente fue una burla en la manera en que tú tomaste o tú decidiste hacer por aquel lo que ibas a hacer y no hiciste. Parece un trabalenguas, ¿verdad? Hermanos, hermanas, mira, seamos estorbos, hijos, incluso ustedes. A veces como padres somos tan torpes que creemos que todos sabemos, pero no, también nos equivocamos, hijos, y les amamos. Y se vale que cuando yo estoy en error, mi hijo me diga, ¿sabes qué, papá? No estoy de acuerdo por esto y por esto. Que como esposos siempre busquemos, aparte de pastorear el corazón de nuestra esposa, dirigir en casa como hombres de Dios, como sacerdotes. Que esposas no se dejen manipular. No, hermano, no, esposo, esto no está bien, no es correcto, no estoy de acuerdo. Si quieres hacerlo, hazlo tú, pero yo no estoy de acuerdo. No es así. Pero mira qué fácil, dijo Ananías. No, sí, Señor, sí, hermano Pedro, en eso la vendimos. Y mira lo que le dice otra vez. Y Pedro le dijo, ¿por qué consentiste también la misma respuesta en tentar el Espíritu del Señor? Y aquí la puerta de los que han sepultado a tu marido y te secarán a ti. Yo he tenido que tomar decisiones en mi casa como esposo a veces. Y a veces arrastran a mis hijos y a mi esposa también. Ellos pagan consecuencias cuando tomo malas decisiones, pero las tomé malas, hay que afrontarlas. Pero siempre busco cuando voy a tomar una decisión con mi esposa, ¿qué opina? ¿Qué piensa? ¿Qué consejo me da al respecto de lo que quiero hacer o emprender o sobre todo hacer? Hay cosas en las que yo como empleado, ella tiene algo bien claro, a veces las amigas o los conocidos, oye, tu esposo es mecánico, dile, no, dijo, en el negocio de mi esposo, él sabe cómo lo lleva. Y si usted quiere un servicio, quiere un consejo o alguna consulta con él, este es el número de teléfono, llámele a él. Porque yo no puedo decirle, va a ir fulana de tal, hazle el trabajo. Porque mi trabajo hay requisitos, hay reglas que cumplir. Y créame, no soy un hombre selectivo, no, pero hay clientes que a veces yo me he dado cuenta y mucha gente así como ustedes, me ha tocado gente que lleva su carro con fallas y le arreglo otra cosa y ya quiere que le responda por algo que yo no le hice. Y yo siempre le digo, mire, mi trabajo tiene garantía por lo que yo le hice, pero si es algo que yo no le moví, yo no le puedo responder. Y siempre busco la manera de tener evidencia de lo que le hice. Cada pieza que yo cambio, ahí está. Cuando el cliente llega, mire, esto fue lo que le cambiamos a su carro, esto fue lo que le puse, esto fue el costo de ellos y esto es el costo de mano de obra. Se lo quiere llevar, lléveselo, no pasa nada. Trato de ser transparente. Porque todos los mecánicos tenemos la fama de ser tranzas, borrachos, irresponsables, mentirosos. La cultura es así, al igual que en muchas de nuestras iglesias, y nosotros debemos cambiar. Hermano, me apagas el aire, por favor, me está asando. Por favor. Quitemos esa conducta, hermanos, hermanas. Dios nos ha dado su espíritu.
Y no podemos vivir nosotros como hijos de Dios como si Dios no existiera, como si un día tú no vas a llegar delante de Él. Seamos conscientes y aprendamos a vivir que Dios es santo, es justo y no da por inocente al culpable. Que tarde que temprano mis acciones tendrán consecuencia, sea para bendición o para condenación. Hay poder, hermanos, en nuestras palabras. Dios nos ha delegado ese poder, no para andar diciendo que nosotros vamos a hacer. Dios obra en nuestra vida. Pero seamos responsables en nuestras acciones y conductas. Que este año que ha empezado no sea un año más común y corriente. El año pasado te aseguro que muchos nos comprometimos a servir mejor al Señor, a ofrendar más, a dar más, a invertir más, a orar más. Y no hicimos nada. Y te lo digo por mí, para vergüenza mía te lo digo. Empezamos bien y acabamos el año mal. Y la promesa que le hicimos al Señor la tuvimos en menos, en poco, en basura. Como si te hubieras comprometido con otra persona. Pero recordemos que Dios es santo, y todo lo ve, todo lo conoce. No lo podemos impresionar con más cosas que hagamos o con menos. Dios no nos ama más porque damos más, porque servimos más. Pero sí, Dios obra de una manera especial cuando nosotros cumplimos con lo que nos comprometemos. No vengamos delante de Él, que dice el Señor, guárdate, dice el salmista, de ir delante del Señor y prometer cosas que no vas a cumplir. Mejor es que no prometas y no cumplas, no pasa nada, a que tú prometas y no cumplas, porque Dios es un Dios celoso, que es fuego consumidor. Que dice el apóstol Pablo, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron, la sepultaron junto a su marido. Por lo menos hasta la tumba se fue con el esposo. No, yo no me quiero ir con mi esposa por una mentira o por cosas, por juicio de Dios. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Termina este pasaje. Hermanos, hagamos conciencia de nuestra vida. No la vivamos a la ligera. La vida sí es temporal y pasajera. Las cosas de este mundo son temporales. Aún nuestro cuerpo. Ayer era joven y bello y ya me pesan los años. Algunos nos estamos quedando pelones. ¿Sí? Pero las cosas con Dios son eternas. El compromiso con Dios es para siempre, hermano. Y si la salvación no depende de nosotros. Yo no contribuyo nada más que en mi pecado a lo que Él hizo por mí. ¿Sí? Pero Dios usa tu vida y usa mi vida para que otros vengan a Él, para que el propósito de Él se cumpla. Por ello es que hay misioneros alrededor del mundo. Por eso es que hay pastores en las iglesias. Por eso es que el Señor designó congregaciones para que juntos en armonía aprendamos a crecer. No seamos indiferentes con los demás. No significa que solucionas todos los problemas de los hermanos, pero tengamos empatía. Cuando tu hermano pide oración por alguna situación, ora al Señor, aunque sea en ese momento. No te comprometas a orar y jamás oraste. Hay veces que Dios nos carga y nos pone en el corazón orar y orar por esa una persona. Pero hay veces que nos piden y como si fuera un saludo se nos olvida. Cuando somos parte importante en la obra del Señor, tenemos talentos que podemos poner a trabajar. Algunos estamos sentados ahí. Hay quienes definitivamente no pueden, están bien. Algunos de ustedes fueron maestros, maestras en el tiempo pasado. Hoy brillan por su ausencia, porque nos hemos acomodado y preferimos comodidad, tranquilidad, pero no sacrificio. Pero ¿dónde está nuestro galardón? ¿Dónde está el premio del Señor? ¿Cuál es la corona que yo le voy a entregar a Él el día de mañana? No sé, no habla la Biblia de que Ananías y Zafira se hayan ido al infierno. Muchos de nosotros hemos tentado al Espíritu Santo y sin embargo Él confirma en nuestros corazones que somos salvos porque nos hemos arrepentido.
Pero mira, el tiempo es corto y nadie tiene sus días comprados, hermano, hermana. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en 10, 100, hasta 100 años. Pero en tanto que eso llega, mantengámonos firmes. Porque no es un Dios de papel, de madera o de cartón como el de los dioses de los pueblos. Él es el Rey de reyes y Señor de señores a quien tú y yo servimos. Él está por encima de todo y Él da a quien quiere. Él hace conforme a su voluntad como quiere. No pide permiso ni prestado. Él es soberano. Pero te ha dado la oportunidad y el privilegio a ti y a mí ser parte de esta bendición. Trabajemos juntos. Hagamos que la obra del Señor siga creciendo. Y caminemos con Él. Si este año que pasó tus metas no se cumplieron, una de dos. No las hiciste con conciencia, no meditaste en ellas, las tomaste a la ligera. O la otra es que no te importó. Pero yo te animo esta mañana, hermanos. Si dejaste de orar, es tiempo para decirle al Señor, Señor, ayúdame. Quiero caminar contigo lo que resta de este año. Tal vez no fue el primer día, pero Señor, ayúdame a que este año lea tu palabra, estudie tu palabra, predique tu palabra, sirva en tu obra, apoya tu obra, Señor. No tengo en el momento, a veces no tenemos, pero mi corazón está dispuesto, provee los medios, úsame de tal manera que mi vida sea útil en tu obra, no porque lo necesite, sino porque quiero ser parte. Quiero tener esa bendición de caminar contigo y trabajar para ti. Porque cuando tú eres improductivo en el trabajo, va firmando tu renuncia, ¿no? ¿Por qué en la casa de Dios nos damos el lujo de tomar las cosas con indiferencia? Si te comprometiste, ora al Señor que provea para cumplir. Kenia está estudiando. Y me temo decir, no sé, el único apoyo que tiene es nuestra iglesia. A lo mejor su familia. Pero ella está trabajando para servir con nosotros. No sé si el Señor la lleve a otro lado, pero qué bendición que otros disfruten de la bendición de la cual tú y yo participamos al invertir tiempo en ella. Y ha dado testimonio que cada centavo que tú y yo hemos dado ha valido la pena. Porque estar solo en una ciudad sin familiares, sin tener un sustento fijo, y luego sacrificarte, de lo cual no hay paga, de verdad. En las iglesias, a veces el obrero del Señor no tiene la paga. Y tú y yo muchas veces estamos cómodos. Seamos parte de invertir en la obra del Señor, hermano, hermana. Yo te animo esta mañana, no es conmigo, no lo hagas por mí, por el pastor ni por nadie, tú y Dios. Toma un tiempo esta mañana y dile, Señor, aquí estoy. Tú me conoces de arriba abajo, delante de ti estoy expuesto. Permíteme hacer lo que tú quieres que haga, con tu ayuda y dirección, para poder servir a tu obra con amor y gratitud, con reverencia y con temor. Señor, gracias te damos esta tarde. Sé que hay muchas cosas que quedaron en el aire de mi parte, Señor. Que no he caminado conforme a tu palabra, que me he acomodado muchas veces, Señor. Que hay días que he dejado de orar. Que hay días, Señor, que no hay ganas. Y a veces he preferido la comodidad y la tranquilidad de mi naturaleza humana que la bendición, la satisfacción que viene de ti, Señor. A veces he buscado la solución en otros medios apartados de ti, Señor, y así me ha ido. He pagado las consecuencias, Señor, y por ello esta mañana perdóname, ayúdame también a ser un buen esposo, a ser un buen jefe, a ser un buen empleado, a ser un buen prestador de servicios, a tener un buen testimonio delante de ti, de los incrédulos, Señor, a no aparentar
Quiero estar delante de ti, vivir, caminar delante de ti, como tal cual soy, tal cual tú me ves, Señor, con esas faltas. Pero con gratitud en mi corazón, Señor, todos los días, de haber sido tenido por digno, Señor, porque es inmerecible lo que tú me has dado, Señor. Aún tu amor, Señor, no soy digno. Pero una y otra vez me has perdonado, una y otra vez me has levantado, Señor. Ayuda a mis hermanos también. Ayúdanos, Señor, y permítenos serte útil. Y ayúdanos a que todo lo que hagamos, Señor, sea para tu obra. Todo lo que digamos, aún lo que pensemos, esté gobernado, controlado y dirigido, Señor, por tu Espíritu Santo. Ayúdanos a comprometernos contigo y no con los demás, no para que los demás vean, Señor, sino para adorarte, para alabarte, para exaltarte a ti. Limpia nuestras vidas, limpia nuestro corazón, Señor, y llénanos de tu Espíritu Santo. Gracias esta mañana por tu palabra, gracias por haber hablado a mi vida, gracias por mostrarme, Señor, que siempre estás presto, siempre estás cerca, y cuando hay arrepentimiento, Señor, es cuando tú obras en nuestras vidas, Señor, porque te cedemos el control. Bendito seas. La gloria y la honra sean para ti en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.